quiero que me cuentes de esos vínculos, porque yo he visto a Yanela más de una vez en el latinoamericano. Es decir, el deporte de alguna manera llega ahí también a la vida de Yanela de la Rosa. Cuéntame un poco de eso. Bueno, desde casa, desde pequeña te cuento que los hombres de casa, mi papá, mi hermano, ninguno es fan, no le gusta el deporte, pero llega a mi vida hace aproximadamente unos 6 años una persona que tiene mucho que ver con el deporte, un gran conocedor, incluso es mi asesor, Sí, que por suerte me acompaña aquí tras de cámara, que es mi esposo, Arnel Martínez, y entonces, nada, me asesora y me orienta cada vez que tengo una duda y me ha picado el bichito. Exactamente, y bien vinculada eso también al torneo del softball de la prensa, que bueno, tuvo su nacional con medios nacionales ganando nuevamente, cuando Arnel es figura fundamental, por supuesto, para el desarrollo. Una felicitación al equipo de medios nacionales y también a Holguín. Fue un partido Sí, esa icónico final. y muy repetido, muy parecido al del año anterior. Y también Camagüey, que obtuvo el tercero, y los Vaqueros, que también quedaron en cuarto lugar. Ahora, cuéntame de niña. Primero, a ver, la locución, por supuesto, que llega a ti desde muy niña, ¿no? Pero también en ese inicio en tu niñez, el idioma ruso, la cultura rusa, en fin, todo lo que te tocó vivir en esos primeros años. A ver, Yanela, cuéntame un poco de eso. A ver, mis padres son seleccionados por el Instituto de Radio y Televisión Cubano, en aquel entonces ICRT, ahora Instituto de Información y Comunicación Social, a trabajar a Radio Moscú Internacional para las emisiones en español para el Caribe y América Latina. Yo tenía apenas 4 años, mi hermano 14, y pues la familia le tocó trasladarse hacia ese bello país donde aprendí a hablar primero ruso que español. Ahí cursé el círculo infantil, luego la embajada cubana finalmente abre una escuela cubana, pero ya era tarde, ya yo dominaba el idioma completamente. Había pasado ya gran parte, 2 años del círculo infantil, y comenzaba entonces la primaria, y cursé la primaria y la secundaria en Rusia. Y es algo que después te ha servido mucho en tu labor como profesional, ¿no? Bueno, de 20 días de nacida venía a estos estudios. Primero al estudio donde papi trabajaba en la televisión cubana, y ya en Moscú, pues, los estudios de radio, de grabación, de doblaje, donde ellos doblaban estos muñequitos que veíamos los cubanos aquí en nuestro país, y muchas cosas. Y ahí yo hice mis primeros pininos con voz, igual que mi hermano, por cierto, también hacía espectáculos en casa, alquilaba, ya se veía por ahí ya que la niña iba a ser artista. Habían unos, como decimos acá en Cuba, unos muñequitos, ¿no? Muy, bueno, que gustaban mucho acá, ¿no? La liebre, el lobo. ¿Cómo está relacionada la familia de Yanela con esos muñequitos? A ver, porque esto es algo súper interesante que me acabo de enterar. Nupa Gallí, los que tenemos unos añitos, sí se acuerdan, los muchachos quizás, sí, también, ¿por qué no? Sí, lo vimos de niños, claro, claro, por supuesto. Somos la misma A nuestra generación. generación llegó todo. El lobo y la liebre, deja que te coja en español, el lobo papá y la liebre mamá. Durante muchos años pusieron Así voces que- a esos y otros muchos, leche cortada, en fin, bueno, Marshall y el oso, que ahora está un poco más moderno, pero Sí. también existía, muchos muñequitos. Ya después, ¿cómo empieza entonces a acercarse ya profesionalmente? ¿Cómo comienza la vida profesional como comunicadora de Yanela La Rosa? Es muy gracioso. Mis padres, los dos locutores, Sí. una disciplina tremenda, ¿te imaginas? Enseñar a hablar bien, correctamente a la niña. Incluso muchos piensan que no soy habanera por la pronunciación Claro. correcta. Y además sin acento, porque además aprendo a hablar ruso primero que español, y es algo muy raro. Cuando les comunico que yo quería, había en la UNIAC en aquel entonces un curso de habilitación, pasar el curso de locución, se negaron. Se negaron los dos, pero bueno, finalmente accedieron, me pagaron el curso, fui diploma de oro, y ahí entonces me vinculo a la radio y la televisión. Comienzo por la radio y estuve muchos años primero. ¿Qué emisora te acoge cuando comienzas? Yo hago las pruebas en todas las emisoras para ver dónde comienzo, y cuando Claro. vengo a ver todas me aprueban y no sabía qué hacer. ¿Y qué pasó entonces? Algo muy curioso, estuve en Radio Enciclopedia, comencé a la vez en Radio Enciclopedia, Radio Metropolitana y Radio Ciudad de La Habana. Me mantuve muchos años, en Enciclopedia estuve 10 años, en Metropolitana algunos también, obtuviendo premios. Es decir, la primera escuela. No quise empezar en la televisión. Y luego ya entonces comienzo en la televisión, pero mantengo la radio siempre.